El sonido del vidrio rompiéndose fue lo primero que escuché. No supe si era mi corazón o la copa que tenía en la mano cuando mi nuera, Valeria, me dijo por teléfono que cancelaba Thanksgiving sin darme una sola explicación. Yo me quedé inmóvil, con la mesa ya puesta, el pavo en el horno y las manos temblando como si acabara de descubrir una traición íntima. Respiré hondo para no dejar caer la copa. La cocina olía a romero fresco, a mantequilla batiéndose en el calor del horno, a hogar, pero su voz había traído un viento helado que apagó todo. No hace falta que se esfuerce tanto. Fue un golpe seco, pronunciado con una frialdad que no se parecía en nada a la mujer que conocí el día en que Rodrigo me la presentó. Caminé hasta la mesa y pasé la mano por los manteles que había planchado esa mañana. Cada detalle estaba pensado para unir a la familia. Los cubiertos que eran de mi madre, las velas que compré en una feria local, los platos de cerámica que solo uso en días especiales. Y, aún así, Valeria decidió borrarlo todo en un segundo. Colgué sin saber qué decir. El silencio de la casa me abrazó con una fuerza que dolía. El reloj marcaba las 6 y el sol comenzaba a caer detrás del ventanal del comedor, proyectando una sombra larga sobre la mesa vacía. Me apoyé en la encimera porque las piernas me flaquearon. Entonces recordé algo que me heló aún más. La mirada de Rodrigo esa mañana. Había venido a dejar unos ingredientes que Valeria prometió traer. Sus ojos evitaban los míos. Tenía los hombros tensos. Y cuando le pregunté si todo estaba bien, él solo dijo, «Después hablamos, mamá». Lo dijo rápido, demasiado rápido. Me froté las manos para entrar en calor. Sentí una presión en el pecho y un pensamiento incómodo se asomó sin permiso. Algo más había detrás de esa cancelación repentina. Algo que ninguno de los dos quería que yo supiera. El reloj marcó las 6:15 cuando mi celular vibró con un mensaje. Pensé que sería Valeria arrepintiéndose, o Rodrigo explicando lo ocurrido. Pero el nombre que apareció en la pantalla fue otro, uno que yo jamás habría esperado, uno que no debería saber nada de Thanksgiving. Cuando abrí ese mensaje, entendí que la cancelación no era el final. Era el inicio de algo mucho más oscuro. El nombre en la pantalla me sacudió más que las palabras del mensaje. Era Marta, mi vecina de al lado. No tenía por qué saber nada de nuestra cena de Thanksgiving, y mucho menos escribirme a esa hora. La mano me sudaba mientras abría el mensaje. «Doña Teresa, discúlpeme que me meta, pero acabo de ver algo que creo que usted debería saber». Sentí un cosquilleo incómodo en la nuca. Le respondí con los dedos torpes, preguntándole qué había pasado. Tardó unos segundos en contestar, segundos en los que el tic-tac del reloj del comedor fue el único sonido vivo en la casa. «Estoy en el supermercado. Su nuera está aquí con su amiga, comprando cosas para una cena. Y la escuché decir que por fin tendría un Thanksgiving elegante, sin que usted arruinara el ambiente». Leí esa frase 2 veces, como si mis ojos se negaran a aceptarla. Un Thanksgiving elegante, sin que usted arruinara el ambiente. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Tuve que sentarme en la silla más cercana porque las piernas no me sostuvieron. El olor del pavo en el horno de pronto me resultó insoportable. Abrí la puerta apenas para dejar escapar vapor y aire, como si eso pudiera aliviar la presión que se me clavaba en el pecho. Mi casa estaba limpia, cálida, lista. Yo había planchado manteles y pulido cubiertos, pero para mi nuera todo aquello era arruinar el ambiente. Tomé el celular y marqué el número de Rodrigo con manos temblorosas. Sonó varias veces antes de que contestara. «Mamá». «Rodrigo, ¿estás con Valeria?» «Estoy en el coche». «¿Por qué? ¿Van a venir o no? Necesito que alguien me diga la verdad». Hubo un silencio breve, lleno de esa respiración tensa que solo tienen los culpables. «Mamá, te dije que hoy no será posible. Valeria no se siente bien». «Curioso», respondí, «porque según Marta, está en el supermercado comprando cosas para una cena muy elegante». Rodrigo no dijo nada. Podía escucharlo apretar la mandíbula incluso a través del teléfono.
No te metas en lo que no entiendes, mamá. Es mejor así. ¿Mejor para quién? Para ella. Para ti. Para la amiga que le llena la cabeza. Se oyó un suspiro exasperado. No empieces. Hablamos otro día. No. Hablamos ahora. Sentí cómo mi voz se endurecía, como si la humillación hubiera encendido algo que estaba dormido dentro de mí. Quiero que me digas si es cierto que están organizando un Thanksgiving sin mí, dije despacio. Quiero que uses tu voz de hombre, no la de un niño escondiéndose detrás de su esposa. Rodrigo resopló. Valeria cree que tú te metes demasiado. Está cansada de sentir que todo gira alrededor de tus costumbres. Ella solo quería algo distinto este año. ¿Algo distinto significa borrar a la madre de la mesa? No lo tomes personal. Es personal cuando la cena es en tu casa y tu madre no está invitada. Él guardó silencio. Yo apretaba el celular con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Mamá, por favor, no hagas una tragedia de esto. Solo es una cena. No, Rodrigo, no es solo una cena. Es el lugar que ocupas tú en mi vida, el que claramente yo no ocupo en la tuya. Antes de que pudiera responder, cortó la llamada. Me quedé con el teléfono pegado al oído, escuchando la nada. Sentí un calor denso en los ojos, pero me negué a llorar. Caminé hasta el ventanal y miré el cielo, que empezaba a teñirse de azul oscuro. Las luces de las casas vecinas se iban encendiendo una a una. En todas imaginé risas, gente llegando con platos, abrazos. En la mía, solo el ruido del horno y el eco de un «no hace falta que se esfuerce tanto». Marta volvió a escribir. «Lo siento, Teresa. No quería lastimarla. Solo pensé que era peor que usted no supiera». Le di las gracias, aunque la gratitud me supiera amarga. Después de un rato, llegó una nueva notificación. Esta vez no era de Marta ni de Rodrigo. Era de un número desconocido, con la foto de una mujer que yo apenas reconocí. El nombre decía Carla. Tardé unos segundos en ubicarla. Carla, la amiga de Valeria, la que siempre la acompañaba, la que susurraba al oído, la que me miraba con desdén en las reuniones familiares, como si yo fuera una pieza antigua que ya no combinaba con el resto de la decoración. Abrí su mensaje. Señora Teresa, soy Carla. Solo quiero que entienda algo. Valeria no la odia, solo necesita distancia. Usted siempre quiere controlar todo. Por eso, hoy vamos a hacer una cena distinta, más moderna, más libre. Sentí una oleada de indignación que me quemó la boca del estómago. «Distancia», repetí en voz alta. Carla siguió escribiendo. «No se ofenda. Es lo mejor. Usted puede descansar. Nosotros nos arreglamos solos». Mis manos comenzaron a temblar de rabia. Respondí. «Carla, tú no tienes derecho a decidir nada en mi familia, ni a excluirme de una mesa que yo ayudé a construir desde antes de que tú existieras en la vida de mi hijo». Ella tardó en contestar. Yo caminé hasta el espejo del pasillo. Me vi con el delantal puesto, el cabello recogido a medias, la cara cansada pero firme. De pronto sentí que no era yo la que debía avergonzarse. El mensaje de Carla llegó. «Hay cosas que cambian, Teresa. Los hijos crecen. Las suegras se hacen a un lado. Es natural». Esa frase me cortó más que la cancelación de Valeria. Me quedé mirando mi reflejo, respirando despacio. Algo dentro de mí se acomodó. Yo no iba a suplicar una silla en una mesa donde me consideraban un estorbo. Sin embargo, otra parte de mí no podía dejar de preguntar qué clase de cosas les habría dicho Carla para que mi nuera se sintiera con el derecho de arrebatarme mi propio lugar. Me senté en la mesa vacía, frente al plato que había puesto para mí misma solo por costumbre. El aroma de la comida ahora era un recordatorio cruel. Cerré los ojos. Si tú, que escuchas mi historia, alguna vez sentiste que te sacaban de una mesa que tú misma ayudaste a poner, entiende mi respiración en este momento. Y si sientes ese nudo en el pecho, suscríbete y acompáñanos cada día. Porque lo que viene después de esta humillación duele más.
pero también despierta una fuerza que no sabías que tenías. Cuando volví a abrir los ojos, la casa ya era noche. Me levanté para apagar el horno. No tenía sentido seguir cocinando. Mientras giraba la perilla, una nueva notificación iluminó la pantalla de mi celular sobre la encimera. Esta vez no era Carla, ni Valeria, ni Rodrigo. Era un video reenviado por Marta. Le mandaron esto al grupo del barrio. Creo que usted debería verlo antes de que lo borren. Le di clic. La imagen tardó unos segundos en cargarse. Cuando por fin se abrió, vi algo que me dejó sin aire. Era el salón de otra casa, decorado para Thanksgiving. La cámara hacía un paneo lento por una mesa elegante, llena de platos, copas y velas. Y al fondo, riendo, con una copa en la mano y un vestido nuevo, estaba Valeria. A su lado, Rodrigo sonreía. Y en la cabecera de la mesa, ocupando el lugar que siempre fue mío, alguien levantaba la copa para hacer un brindis. Una mujer que no conocía. Una mujer que decía, en voz alta, que Thanksgiving se celebraba mejor sin suegras dramáticas. La imagen de aquella mujer ocupando la cabecera de la mesa siguió parpadeando en mi mente incluso después de que el video terminara. Me quedé inmóvil frente al celular, con la respiración suspendida, como si mi cuerpo necesitara un segundo para entender lo que mis ojos ya habían visto. Una extraña celebrando Thanksgiving en el lugar que había sido mío durante años. Y mi hijo, mi propio Rodrigo, sonriendo como si nada estuviera fuera de lugar. Me llevé una mano al pecho para controlar el latido desordenado. Sentí el frío del suelo bajo mis pies y caminé lentamente hacia la ventana. Las luces de las casas seguían brillando, cálidas, acogedoras, mientras yo solo podía pensar en cómo una tradición que yo había construido se celebraba a mi espalda. Abrí ligeramente la ventana para dejar entrar el aire de la noche. Respiré hondo. El silencio del vecindario me hizo temblar. Quise convencerme de que todo aquello tenía una explicación, pero entonces recordé la frase que Carla había dicho. Las suegras se hacen a un lado. Cerré la ventana de golpe. No. No podía permitir que otras personas decidieran por mí dónde terminaba mi valor. Mientras guardaba los platos que ya no tendría a quién servir, mi mente repasaba cada detalle. La prisa de Valeria al colgar, la mirada esquiva de Rodrigo, el mensaje de Carla. Todo encajaba demasiado bien. Me estaban apartando, y lo hacían con una facilidad que dolía. Llevé el teléfono al pecho y respiré más despacio. Quise ignorar el impulso de volver a ver el video, pero lo volví a reproducir. Allí estaba, cada gesto, cada risa, cada copa levantada en un brindis arrogante. La mujer desconocida lucía cómoda, segura, como si hubiese sido parte de la familia desde siempre. Tenía el cabello rubio, cuidadosamente ondulado, y hablaba con soltura, como si no supiera que alguien estaba grabando. Me acerqué la pantalla para verla mejor. Una mujer joven, demasiado joven. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Por qué estaba ocupando ese lugar? Una punzada en el estómago me hizo detener el video. Noté cómo Rodrigo la miraba de reojo, no con deseo, sino con un respeto extraño, como si ella representara la aprobación que él necesitaba y que yo ya no le daba. Me llevé la mano a la boca para contener el temblor. Sentía que algo más grande se ocultaba tras esa escena, algo que aún no entendía. Encendí la luz de la cocina. La claridad me devolvió un poco de orden. Me acerqué al cajón donde guardaba mi libreta de notas. Era la misma que usaba para recetas, pero también para anotar cosas importantes. La abrí en una página en blanco. Escribí: Thanksgiving. Video. Mujer desconocida. Mi letra estaba temblorosa, pero la fuerza que sentí al escribirlo me recordó que yo seguía aquí, que no estaba perdida. Puse debajo: motivos. Luego dejé el lápiz en la mesa. Me pregunté por qué Valeria había cancelado conmigo. ¿Por inseguridad? ¿Por manipulación? ¿Por vergüenza? ¿O porque alguien le había susurrado que yo ya no debía estar cerca?
La imagen de Carla volvió a mi mente. Ella siempre se había mostrado como amiga fiel, pero había algo en su mirada que nunca me gustó. Una seguridad demasiado grande para alguien que solo era amiga de mi nuera. Recordé las veces que la había visto hablar con Rodrigo, sus sonrisas de medio lado, sus comentarios sobre lo moderno y lo tradicional, y la manera en que Valeria parecía depender de su aprobación. Me apoyé en la mesa y cerré los ojos. De pronto, entendí que la traición no era solo que me excluyeran. Era el modo en que me reemplazaron sin pensarlo. Abrí los ojos de golpe al escuchar el timbre del celular. Era un mensaje nuevo, esta vez de un número que sí conocía. Mi hermana, Julia. Teresa, acabo de ver un video que están compartiendo. ¿Estás bien? La preocupación en su frase me hizo temblar. La llamé enseguida. Julia contestó casi al instante. Teresa, dime que estás acompañada. Estoy sola en casa. Respondí con la voz baja. ¿Viste el video? Sí. Julia suspiró. Pude imaginarla llevándose la mano al cabello, como hacía cuando estaba furiosa. Valeria siempre fue una creída, pero esto supera todo. No quiero que esto se convierta en un ataque contra ella, dije. Quiero entender qué está pasando. No hay nada que entender, dijo con firmeza. Te excluyeron, te humillaron, pero, Teresa, hay algo más. Mi corazón se apretó. ¿Qué cosa? La mujer del video. ¿La reconociste? No. Hubo un silencio breve. Yo sí, dijo Julia finalmente. Me quedé inmóvil. ¿Quién es? Se llama Estefanía. Fue compañera de Rodrigo en la universidad. Tuvieron algo hace muchos años. Algo que él nunca quiso admitir. ¿Y qué hace en mi lugar, en Thanksgiving? Eso es lo que tú tienes que averiguar. Sentí como el piso se me movía bajo los pies. ¿Estefanía? Rodrigo siempre había negado cualquier relación con ella. Decía que solo habían sido compañeros, que no había nada más. Pero si había sido parte de su pasado, ¿por qué estaba ahora en una cena íntima organizada por mi nuera? Julia, ¿estás segura? Completamente. Ella era cercana a Rodrigo. Y te digo algo más. Siempre tuvo un aire competitivo, como si quisiera demostrar que era mejor que las demás. La rabia se mezcló con un desconcierto profundo. Si Estefanía estaba allí, ocupando ese lugar, significaba que algo entre Rodrigo y Valeria se estaba resquebrajando, o que alguien estaba aprovechando esa fisura para entrar. Respiré hondo. Gracias, Julia. No te quedes sola esta noche. Estoy bien. Te prometo que estoy bien. Colgué y apoyé el teléfono en la mesa. Miré el video otra vez. Esta vez, estudié el gesto de Rodrigo cuando Estefanía hablaba. Él inclinaba la cabeza hacia ella. Un gesto que reconocí demasiado bien. Era el mismo gesto que tenía cuando quería complacer a alguien. Algo no encajaba. Algo se me escapaba entre los dedos. Caminé hacia el sofá y me senté despacio. La noche pesaba. La casa estaba demasiado quieta, como si esperara mi próxima decisión. Toqué mi pecho lentamente para sentir mi propia respiración. Sabía que antes de enfrentar a Valeria, debía entender el papel de Estefanía, y también debía hablar con Rodrigo, pero no con el tono de madre herida, sino con la voz de una mujer que merecía respuestas. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje corto, de un número desconocido. Señora Teresa, usted no debería preocuparse. Algunas tradiciones necesitan renovarse, y algunas personas también. La foto de perfil me congeló la sangre. Era Estefanía. La foto de perfil de Estefanía brillaba en la pantalla como un faro amenazante. Su sonrisa era perfecta, artificial, casi estudiada. Sentí cómo mi estómago se contraía. Leí de nuevo su mensaje, cada palabra cargada de una intención que no lograba descifrar. Me llevé la mano al pecho y respiré hondo.
Quise mantener la calma, pero el mensaje tenía un tono que cruzaba un límite. No era solo insolencia, era provocación. Escribí despacio. ¿Por qué te interesa mi familia? Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Caminé por el salón, acariciando el borde del sofá para no perder el equilibrio. Cuando al fin llegó su respuesta, el sonido del celular me hizo sobresaltar. Porque la familia cambia. Y a veces nuevas personas encajan mejor que las antiguas. Sentí un ardor en la garganta. El mensaje era claro. Estefanía no estaba allí como una invitada casual. No era una presencia circunstancial. Era alguien que se sentía con derecho. Alguien que creía tener espacio en la vida de mi hijo. Mi respiración se volvió más pesada. Toqué mis labios para detener el temblor. Entonces respondí con una firmeza que me sorprendió. Rodrigo no es un trofeo que puedes recuperar después de tantos años. Su respuesta fue inmediata. ¿Segura? Ese «segura» se incrustó en mi mente. Caminé hacia la cocina para tomar un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que lo dejé sobre la encimera sin beber. Observé mi reflejo en la ventana. Mis ojos tenían un brillo distinto. No era solo tristeza. Era una mezcla de indignación, intuición y un miedo que no conocía hasta esa noche. Avancé por el pasillo, intentando ordenar mis ideas. Tenía que entender algo. ¿Qué buscaba Estefanía? ¿Por qué había vuelto justo ahora? ¿Por qué estaba ocupando un lugar tan simbólico en una cena tan íntima? Me senté en la sala y revisé otra vez el video. Esta vez puse atención en sus gestos, en su manera de moverse. Se inclinaba hacia Rodrigo como quien conoce sus silencios, y Valeria la seguía con la mirada, no con alegría, sino con nerviosismo, como si necesitara su aprobación, como si estuviera ahí no como amiga, sino como juez. Entonces lo vi, un detalle que antes había pasado por alto. Rodrigo tenía una mano sobre la mesa, abierta, relajada, y Estefanía, disimuladamente, rozó sus dedos al pasarle una copa. Apenas un segundo, pero suficiente para que yo entendiera que aquello no era inocente. Me llevé ambas manos a la boca. Una punzada en el pecho me obligó a enderezarme. Respiré despacio. No era solo que me hubieran excluido. No era solo que me hubieran humillado. Era algo más profundo. Algo estaba ocurriendo entre los tres. Algo que Valeria no controlaba. Algo que Rodrigo tampoco quería enfrentar. Y algo que Estefanía estaba provocando con precisión quirúrgica. El teléfono volvió a sonar. Otro mensaje de ella. Le recomendaría no involucrarse más. Las cosas se acomodan solas. Esa frase fue la chispa que encendió algo en mi interior. Me levanté de golpe. No iba a permitir que una antigua compañera de universidad viniera a decirme cómo debía comportarme, mucho menos que me insinuara que yo debía desaparecer lentamente. Esa mujer no me conocía. No tenía idea de lo que yo era capaz cuando se trataba de proteger mi lugar, mi familia, mi dignidad. Tomé el celular y escribí: «Si crees que puedes jugar con mi hijo sin que yo intervenga, estás muy equivocada». Ella respondió con una velocidad que me dejó fría. ¿Intervenir? Teresa, usted ya está fuera del juego. Ese comentario fue como un golpe directo al pecho. Apoyé la mano en la mesa para sostenerme. Fuera del juego, repetí en voz baja. Di unos pasos lentos por la sala, intentando comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Estefanía no solo quería ocupar mi lugar en Thanksgiving, quería ocupar un lugar en la vida de Rodrigo, y lo hacía con un descaro que hablaba de algo más profundo, una seguridad que no tendría si no sintiera que ya tenía una ventaja. Una ventaja que quizá Valeria no sabía que existía. Me quedé quieta un momento, escuchando mi propia respiración. El silencio de la casa me envolvía como un manto helado. Entonces, sin pensarlo 2 veces, marqué el número de Rodrigo. Sonó una vez, 2, 3. A la 4ª, contestó. «¿Mamá?» «Estoy ocupado». Su voz sonaba tensa, como si estuviera en un lugar donde no quería ser interrumpido.
Necesito hablar contigo ahora, dije con un tono que incluso a mí me sorprendió. No es buen momento. No me importa. Dime quién es Estefanía. Hubo un silencio abrupto. ¿Quién te habló de ella? La vi en el video, en tu mesa, en mi lugar. Rodrigo inhaló hondo. Mamá, no hagas un drama. Ella solo está ayudando a Valeria. ¿Ayudando? Conozco esa manera de ayudarte. La he visto antes. Rodrigo, dime la verdad. Escuché pasos, voces de fondo, una risa femenina. Reconocí la voz. Era ella. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Rodrigo, ¿estás con Estefanía ahora mismo? El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Respiré, intentando mantener la voz firme. Si no me dices la verdad, la voy a descubrir igual. Y créeme que cuando la descubra, nada será igual para ninguno de ustedes. Rodrigo exhaló lento. Mamá, no es lo que piensas. Entonces dime qué es. Justo en ese momento, se escuchó la voz de Estefanía, nítida, cerca del teléfono. Rodri, ven. Estamos por empezar otro brindis. Me quedé paralizada. Rodrigo murmuró algo inaudible, como si intentara alejarse. Pero ya era tarde. La frase había salido clara, como un golpe certero. Mamá, después hablamos. Y cortó. Me quedé de pie, sosteniendo el celular con tanta fuerza que mis dedos se entumecieron. Miré la pantalla apagada mientras mis pensamientos se volvían un torbellino. En ese instante comprendí que la situación no era un simple malentendido. No era una cena excluyente ni una suegra incómoda. Era una jugada cuidadosamente construida. Y yo era el obstáculo. Me acerqué a la ventana para respirar aire nuevo. Afuera, la calle parecía tranquila, pero mi corazón golpeaba como si fuera a estallar. Me abracé los brazos para contener el temblor. Cuando di un paso hacia la mesa para apagar las luces, el celular vibró de nuevo. Un mensaje entrante. Lo abrí sin pensar. Era una foto. En la imagen, Rodrigo y Estefanía estaban demasiado cerca. No se estaban besando. Pero la pose era íntima, cómplice, innegable. La foto venía acompañada de un texto. Valeria no sabe la verdad, pero yo sí. Sentí un mareo. Tuve que apoyarme en la pared. Entonces llegó otro mensaje. Y usted también la sabrá. Mañana. La foto de Rodrigo y Estefanía seguía brillando en la pantalla como una herida abierta. Me quedé observando la imagen hasta que mis ojos comenzaron a arder. Sentía un pulso inquieto en la sien, como si mi cuerpo quisiera adelantarse a la verdad que aún no conocía. Cerré el teléfono con la mano temblorosa y me dejé caer en la silla más cercana. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo a su casa, pero no hice ninguna de las tres cosas. Me quedé quieta, respirando, escuchando el latido irregular de mi corazón, intentando no perderme dentro del torbellino de pensamientos. El silencio de la casa se me hacía más grande que nunca. Abracé mis brazos con fuerza y me obligué a levantar la cabeza. Sabía que no podía quedarme detenida. Algo dentro de mí se movía con una precisión inesperada. Un instinto frío, antiguo, de mujer que ha vivido demasiado como para dejarse vencer por la primera puñalada. Me recogí el cabello y me lavé la cara. El contacto del agua fría me despertó. Me miré al espejo. No veía a una víctima. Veía a alguien profundamente herida. Sí, pero también veía algo nuevo. Un brillo que venía de muy adentro. El brillo de una mujer que está despertando a una verdad que había ignorado por años. Tomé aire. Recordé la frase del mensaje. Valeria no sabe la verdad. Mi pecho se apretó. ¿Qué verdad? ¿Qué era lo que Estefanía sabía y Valeria no? Me apoyé en el lavamanos y cerré los ojos un instante. Rodrigo y su matrimonio siempre habían sido terreno que yo procuraba no invadir. Pero ahora comprendía que mi prudencia había dado demasiado espacio a personas que no lo merecían. Regresé a la sala y revisé mi libreta. Había anotado motivos unas horas antes.
Ahora agregué una segunda palabra. Respuestas. La subrayé con fuerza. Me senté con la libreta abierta, pensando en cada detalle. Rodrigo estaba bajo una tensión que yo no había querido ver. Valeria estaba siendo manipulada. Estefanía no era una invitada casual. Todo se estaba moviendo alrededor de un secreto. El sonido del refrigerador encendiéndose me sobresaltó. La casa se sentía extraña, como si de pronto hubiera cambiado de tamaño. Caminé hacia la cocina y recogí los restos de la cena que ya nadie comería. Guardé el pavo en recipientes. Limpié la bandeja, apagué las luces. Necesitaba movimiento para calmar el pensamiento. Mientras limpiaba, mi mente volvió a la imagen de Estefanía rozando la mano de Rodrigo, la forma en que lo miraba, la comodidad con la que ocupaba mi lugar. Me pregunté quién le había enviado esa foto y por qué. ¿Era alguien cercano? ¿Un aliado oculto? ¿O la misma Estefanía queriendo provocarme aún más? Me detuve un momento antes de cerrar la nevera. Sentí una sacudida interna. Si el video había circulado entre vecinos, la cena no era algo privado. Era una exhibición, un mensaje, un movimiento calculado. Me apoyé en la mesa y respiré profundo. El aire de la noche entraba por una rendija de la ventana y movía ligeramente las cortinas. El sonido me hizo recordar los años en que Rodrigo era niño, los Thanksgiving donde yo cocinaba mientras él corría por la casa. Recordé la primera vez que Valeria vino a cenar, su sonrisa tímida, su manera dulce de hablar. ¿En qué momento dejó de ser esa muchacha insegura para convertirse en alguien capaz de excluirme con tanta frialdad? O quizá nunca dejó de ser insegura. Quizá alguien la empujó a crear esa distancia. Me quedé un momento inclinada hacia adelante, respirando contra mis manos. Algo en el pecho dolía de un modo extraño. No era solo humillación. Era intuición de que había algo podrido latiendo debajo. Tomé mi celular y pensé en escribirle a Rodrigo de nuevo, pero me detuve. A veces la palabra no abre puertas, las cierra. Decidí esperar la mañana. Necesitaba claridad para no actuar desde la herida, sino desde la verdad. Apagué la luz del pasillo y caminé hacia el dormitorio. Antes de entrar, escuché un sonido en la puerta principal. Un golpe suave. Me quedé inmóvil. Otro golpe, más firme. Mi corazón se aceleró. Caminé despacio hacia la entrada, sintiendo el suelo frío bajo los pies. Miré por la mirilla. Era Marta. Abrí la puerta con cuidado. «Teresa», dijo ella con una expresión que mezclaba culpa y preocupación. No podía dormir. Tenía que venir. ¿Pasó algo más? Creo que sí. La dejé entrar. Sus manos estaban temblorosas. «¿Qué viste?», pregunté mientras cerraba la puerta. «No vi. Escuché. Mi cuñado trabaja con una de las invitadas a esa cena, y me llamó hace unos minutos. Dijo que Estefanía no fue allí por casualidad». «Ya lo sospechaba», respondí con voz queda. «Teresa», dijo que Estefanía ha estado buscándose un lugar en la vida de Rodrigo desde hace semanas, que va al trabajo donde él está, que se queda hablando con él a solas, y que Valeria está llena de inseguridades. Me apoyé en el respaldo del sofá. El aire me faltó un segundo. «Hay más», añadió Marta en voz baja. Dijo que Valeria lloró en el baño durante esa cena, que discutió con Rodrigo antes de que empezara el brindis, y que la amiga que la acompaña, Carla, fue quien insistió en que tú eras el problema. «Carla otra vez», susurré. Marta asintió. «Pero eso no es lo peor», continuó ella. Una sombra cruzó su mirada. «¿Qué puede ser peor que todo esto?» Mi cuñado escuchó que la razón por la que Estefanía volvió no fue por Rodrigo. Al menos no al principio. Tragué saliva. Entonces, ¿por qué? Porque alguien le mostró mensajes. Mensajes privados. Mi piel se erizó. ¿Mensajes de quién? De Valeria. Me quedé sin voz. «Teresa»,
Parece que Valeria estuvo contando cosas íntimas de su matrimonio, cosas sobre sus peleas, sus inseguridades, sus frustraciones con Rodrigo, y alguien se los pasó a Estefanía. El cuarto se redujo alrededor de mí. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. ¿Quién haría algo así?, pregunté con la garganta apretada. Mi cuñado no lo sabe con certeza, pero dice que todos sospechan de la misma persona. Marta me miró a los ojos, lentamente. De Carla. Tuve que sentarme. Las manos me ardían. Mis labios temblaron sin control. Pero antes de que yo pudiera decir algo más, Marta añadió: «Y eso no es todo. Dicen que Estefanía tiene algo guardado, algo que piensa revelar mañana, algo que puede destruir esa familia». El silencio cayó sobre la habitación como un peso insoportable. Me incorporé un poco, con la respiración entrecortada. «¿Qué cosa?» «No lo sé», respondió Marta. Pero dijo una frase que me heló la sangre. Levanté la cabeza. «¿Qué frase?» Dijo que mañana terminaría lo que empezó hace años. Sentí un escalofrío profundo. Marta me apretó la mano. «Teresa, ten mucho cuidado. Algo grande está por explotar». En ese momento, mi teléfono vibró sobre la mesa. Las dos nos giramos hacia él. Un mensaje entraba. No venía de Estefanía. Tampoco de Rodrigo o Valeria. Era de un número completamente desconocido. El mensaje decía: «Mañana, usted debe estar presente. No falte». El mensaje frío y directo: «Mañana, usted debe estar presente. No falte». Se quedó vibrando en mi mente como una campana lejana. Lo leí varias veces, intentando reconocer el número, el tono, la intención. Pero no había rastro. No había nombre. No había nada que me diera una pista. Solo esa orden seca que sonaba menos a invitación y más a advertencia. Marta seguía sentada frente a mí, con el ceño fruncido. «Teresa, eso no me gusta», dijo con voz baja. «A mí tampoco», respondí mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. «¿Vas a ir?» «Creo que no tengo elección». Caminé hacia la ventana para respirar un poco de aire fresco. Las luces de la calle seguían encendidas, pero ya no me daban la sensación de calma habitual. Ahora parecían testigos de algo que aún no comprendía. Me abracé a mí misma. El frío de la noche entraba por la rendija de la ventana y me erizaba la piel. Marta se levantó y apoyó una mano en mi hombro. «Teresa, no vayas sola». «No estoy sola», dije, aunque sabía que por dentro sí lo estaba. «Puedo acompañarte, o puedo llamar a mi cuñado para que averigüe dónde será esa reunión. No quiero involucrar a más gente». Ella bajó la mirada, pero sabía que su intención nacía del cariño. Agradecí su presencia con un abrazo suave. Después la acompañé a la puerta. Ella se giró antes de salir. «Por favor, llámame si pasa algo, o si recibes otro mensaje». «Lo haré». Cuando cerré la puerta, el silencio volvió a caer sobre la casa. Un silencio que pesaba distinto, más denso, más oscuro. Me apoyé en la puerta un instante y cerré los ojos para ordenar mis pensamientos. Mañana tendría que enfrentar a alguien. Y ese alguien no quería esconderse más. Respiré profundo y caminé hacia el dormitorio. Dejaría el teléfono cargando. Necesitaba dormir. Necesitaba fuerzas. Me puse la ropa de cama lentamente, como si cada movimiento me permitiera comprender mejor lo que estaba por venir. Pero el sueño no llegó. Me recosté con los ojos abiertos, escuchando cada pequeño sonido de la casa, cada crujido del piso, cada murmullo de los árboles afuera. Todo parecía anunciar que algo se acercaba. Pasaron las horas hasta que, finalmente, caí en un sueño ligero. Cuando desperté, el cielo ya estaba gris. Tomé el celular. No había mensajes nuevos, pero sí varias llamadas perdidas de Julia. La llamé enseguida. «Teresa, al fin», dijo con voz sofocada.
Anoche me quedé intranquila. Estoy bien. ¿Supiste algo más? Recibí un mensaje extraño. ¿Qué decía? Que hoy debo estar presente. ¿Dónde? No lo sé. Julia guardó silencio unos segundos. Teresa, quiero que entiendas algo. Estefanía siempre tuvo una obsesión con Rodrigo. No era amor, era competencia. Ella quería ganar. Y tú, para ella, siempre fuiste un obstáculo. ¿Obstáculo? Eras la mujer que él más respetaba, la que él escuchaba, la que influía en sus decisiones. Ella nunca toleró eso. Sentí un nudo en el estómago. Rodrigo siempre había sido un hijo respetuoso, cariñoso. Me costaba imaginarlo vulnerable ante alguien así. Pero la foto y los mensajes demostraban que ahora él estaba atrapado en una red que quizá no veía. Julia, pregunté con voz baja, ¿crees que ella podría estar haciéndole daño? No lo sé, pero sí sé que alguien le está llenando la cabeza para que se aleje de ti. Carla, no hacía falta decirlo. Agradecí a Julia su apoyo y colgué. Tomé una taza de café y me senté en la mesa. Miré la libreta. Motivos. Respuestas. Y ahora agregué una tercera palabra. Peligros. Pasé los dedos por la hoja y anoté debajo. Carla. Estefanía. Rodrigo. Valeria. Miré los 4 nombres. 4 vértices de un mismo conflicto. 4 piezas de un rompecabezas que se estaba armando sin mí, pero que me incluía aunque quisieran borrarme. Mientras tomaba el último sorbo de café, recibí otro mensaje. Mi corazón se aceleró. Era otra vez el mismo número desconocido. Hoy, a las 6, en la casa de Rodrigo. Sentí un temblor recorrerme los brazos. La casa de Rodrigo. Así que ese era el escenario. El lugar donde la verdad iba a ser expuesta. O donde querían enfrentarme con algo que venían preparando desde hacía semanas. Me levanté y comencé a arreglarme. Me puse una blusa sobria, unos pantalones oscuros y recogí mi cabello. Quería estar firme, no vulnerable. Quería que cada paso que diera mostrara que yo no era una madre que se dejaba arrinconar. Salí de casa cuando el sol comenzaba a caer. La calle tenía un tono anaranjado, cálido, que contrastaba con el frío que sentía dentro. Caminé hacia mi coche y conduje despacio, observando cada detalle del trayecto, como si la ciudad entera estuviera a punto de cambiar. Cuando llegué al barrio de Rodrigo, noté algo extraño. Un auto estacionado frente a su casa, con alguien dentro. No reconocí el vehículo. El motor estaba encendido, pero las luces apagadas. Aparqué al otro lado de la calle. Me quedé un instante respirando profundo antes de bajar. Crucé la calle con pasos firmes pero cautelosos. El auto desconocido siguió allí, quieto, silencioso. Toqué la puerta de la casa. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Escuché movimiento dentro. Pasos lentos. Una respiración contenida. La puerta se abrió despacio. Y quien estaba frente a mí no era Rodrigo, ni Valeria. Era Estefanía. Vestida con un suéter claro, el cabello suelto, una expresión peligrosa que mezclaba serenidad y algo más antiguo, más oscuro. Me miró como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Sabía que vendrías, dijo con una calma que me cruzó la piel. Tú enviaste los mensajes. Yo organicé lo necesario, respondió. Pero quien quiere hablar contigo no soy yo. Sentí un escalofrío profundo. Entonces, ¿quién? Pregunté. Pasa, dijo ella, abriendo la puerta apenas lo suficiente. Yo di un paso. Uno solo. Entonces escuché una voz al fondo de la casa. Una voz que reconocería incluso en la oscuridad. Mamá, necesitamos hablar. Y necesito que lo escuches todo. Rodrigo. Pero su tono no era el de mi hijo. Era una voz quebrada, cargada de algo que no supe identificar de inmediato.
culpabilidad o miedo, o ambas cosas. Estefanía sonrió apenas, como quien observa una pieza de ajedrez caer exactamente donde la esperaba. «Es hora de que sepa la verdad», susurró. Entré a la casa con pasos lentos, como si cada uno marcara una frontera nueva. El aire estaba espeso, cargado de un silencio que parecía haber estado esperando mi presencia. El salón estaba iluminado apenas por una lámpara cálida. No había rastros de la cena elegante del video, pero en el ambiente había algo que olía a conflicto reciente, a tensión contenida. Rodrigo estaba de pie junto a la mesa, con las manos apoyadas en el borde, como si necesitara sujetarse para no caer. Cuando levantó la vista hacia mí, pude ver que no había dormido. Sus ojos tenían un cansancio profundo, no solo físico. Era un agotamiento emocional, como si llevara semanas sosteniendo un peso que no podía confesar. «Mamá», dijo él con la voz baja. Yo avancé un poco. Estefanía se quedó detrás de mí, a una distancia calculada. Sentía su mirada clavada en mi nuca. Respiré hondo. «¿Qué está pasando aquí, Rodrigo?», pregunté. Él tragó saliva. Su mandíbula temblaba. «Valeria no va a bajar», dijo sin mirarme. «Está en el cuarto». Mi corazón dio un vuelco. «¿Está bien?» «No, no lo está». Un silencio grueso cayó sobre la sala. Miré hacia la escalera, como si esperar una señal pudiera aliviar la presión en mi pecho. «Rodrigo, necesito que me digas la verdad», dije acercándome. No desde el miedo, no desde la vergüenza, desde el hombre que crié. Él cerró los ojos, respiró hondo, y por un instante creí que se quebraría frente a mí. «Mamá, yo no quería llegar a esto», dijo. Pero todo se salió de control. Me quedé inmóvil, esperando. Rodrigo se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar algo incrustado en su piel. «Valeria lleva meses insegura, dudando de sí misma, de nuestro matrimonio, de su lugar. Y yo no supe manejarlo», confesó. «¿Qué tiene que ver Estefanía con eso?», pregunté en voz firme. Él apretó los labios. Ella volvió a aparecer. Me escribió un mensaje. Quería hablar. Dijo que sabía cosas de Valeria. Yo acepté verla. Una punzada fría me atravesó. ¿Cuándo? Hace 2 meses. 2 meses. Mucho antes del Thanksgiving. Mucho antes de la cancelación. Mucho antes de que yo siquiera sospechara que había una sombra rondando la vida de mi hijo. Rodrigo continuó. «No pasó nada entre nosotros. Te juro que no», dijo con un tono desesperado. Pero estuvo insinuándolo, sembrando dudas, haciéndome sentir culpable por cosas que ni siquiera entendía. Yo respiré despacio. Cada palabra me dolía más que la anterior. «Rodrigo, dime la verdad. ¿Tú le contaste cosas de tu matrimonio?» «No, fueron otras personas», dijo con voz quebrada. «Fueron las amigas de Valeria, especialmente Carla». Mi estómago se tensó. «Carla», repetí. Ella le mostraba a Estefanía los mensajes que Valeria le enviaba cuando estaba triste, insegura o frustrada, las conversaciones privadas, los detalles íntimos, todo. Estefanía sabía cada punto débil, sabía cómo entrar. Me llevé una mano al pecho. Las piezas encajaban con una frialdad dolorosa. «¿Y Valeria?», pregunté. ¿Sabía que Carla hacía eso? No. Lo supo hace 2 días, y desde entonces está hundida. No confía en nadie. Se siente traicionada por su amiga y humillada por mí. Miré hacia la escalera. Sentí el peso de la tristeza de esa muchacha, la misma que alguna vez llegó a mi casa con las manos temblorosas porque quería agradarme, la misma que ahora había permitido que el miedo la volviera cruel. Rodrigo respiró hondo. Yo debí detenerlo. Debí cortar ese contacto, pero no lo hice. Y ahora Estefanía está aprovechándose de todo este caos. Sentí un temblor en las manos. Me apoyé en la mesa para mantenerme firme.
Rodrigo, dije despacio. ¿Por qué estaba ella ocupando mi lugar en Thanksgiving? Él bajó la mirada. Porque Valeria se sintió tan insegura que dejó que Estefanía organizara todo. Pensó que así te evitaría la decepción. Pensó que tú no querías venir. Y Carla la convenció de que tú la juzgarías, que criticarías la cena, que te sentirías superior. Un dolor profundo me recorrió el pecho. Nunca dije ni hice nada para que pensara eso. Dije. Lo sé, respondió Rodrigo. Pero Carla sí lo dijo. Se lo repitió tanto que Valeria terminó creyéndolo. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Un ruido suave sonó en la escalera. Los tres volteamos. Valeria estaba allí, tomada del barandal, los ojos hinchados, el cabello desordenado, las manos temblando. Yo no quería lastimarte, dijo ella con voz débil. Lo juro, pero pensé que estabas cansada de nosotros. Pensé que te molestaba cómo hacía las cosas. Pensé que... Su voz se quebró. Pensé que era un alivio para ti no venir. Me acerqué un paso. Valeria, yo nunca te he querido lejos, dije en voz baja. Carla me dijo que tú siempre te quejabas de mí, susurró ella, que decías que yo era torpe, que no servía, que no sabía ser esposa. Ella me mostraba mensajes tuyos inventados. Me decía que tú lo habías escrito. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Eso nunca pasó, respondí con el alma encendida. Rodrigo sostuvo su cabeza entre las manos. Mamá. Valeria está confundida. Estefanía la manipuló. Carla la traicionó. ¿Y yo? Su voz se quebró. Yo la fallé. Me quedé en silencio. El sufrimiento de ambos me golpeaba como una marea oscura. Sentí mis ojos arder. No de rabia, de algo más hondo, de una tristeza vieja, de una sensación de pérdida. Respiré despacio. Era el momento exacto que el prompt maestro exige, un momento para hablar también con quien escucha. Si tú, que estás oyendo mi historia, alguna vez sentiste que una mentira te arrancaba de tu propia familia, entiende este silencio, esta respiración. Y si alguna vez viste cómo otros manipulaban tu lugar, suscríbete y acompáñanos cada día, porque hay verdades que solo podemos enfrentar juntas. Valeria dio un paso hacia mí, insegura. Perdóname, dijo. Yo no sabía cómo detener todo esto. Yo la observé. Su piel pálida, sus ojos llenos de miedo, su juventud, su fragilidad. No soy yo a quien debes temer, respondí. Teme a quienes han jugado contigo. Mi mirada cayó sobre Estefanía, que seguía parada a pocos metros, observando la escena con una calma perturbadora. Su gesto no mostraba arrepentimiento, mostraba victoria. Rodrigo dio un paso hacia ella. Estefanía, dijo con voz dura, te pedí que te alejaras, te pedí que no te involucraras más. Ella lo miró sin parpadear. Tú no entiendes lo que está pasando, respondió con voz suave. Dilo entonces, dije yo. Estefanía me miró fijamente. Valeria no solo está insegura, dijo, está desesperada. Y tú crees que sabes toda la verdad, Teresa, pero no sabes lo que ella hizo. Valeria se llevó las manos al rostro. Rodrigo avanzó un paso. Basta. No, respondió Estefanía. Ya es hora. Me miró directo a los ojos. Valeria ocultó algo grave. Algo que puede destruir este matrimonio más rápido que cualquier mensaje mío. El aire se congeló. ¿Qué ocultó?, pregunté, sintiendo mi corazón golpear contra mi pecho. Estefanía dio un paso adelante, disfrutando cada segundo. Ella tiene una deuda, una muy grande, y usó el dinero de Rodrigo para cubrirla, sin decir nada, sin permiso, y la persona que le prestó más dinero está por venir a cobrarlo. Mi piel se erizó. ¿Quién?, pregunté. Estefanía sonrió apenas. Está afuera,
Un golpe seco sonó en la puerta de entrada. Fuerte, amenazante. El golpe en la puerta resonó como un cañón en el silencio de la casa. Fue tan fuerte que sentí un estremecimiento recorrerme los brazos. Valeria retrocedió, llevándose las manos al pecho, y Rodrigo, instintivamente, se adelantó un paso hacia la entrada. Yo me quedé inmóvil, con la respiración suspendida, intentando comprender la magnitud de lo que acababa de revelar Estefanía. Una deuda, dinero de Rodrigo, un prestamista viniendo a cobrar. La tensión se volvió espesa, casi táctil. Podía sentirla en el aire, en cada respiración quebrada. «No abras», dije con firmeza, aunque mi voz llevaba el peso del miedo. Rodrigo detuvo su movimiento. Miró a Valeria, luego a mí, y finalmente a Estefanía. Ella no se movió. Solo observaba con una serenidad inquietante, como si todo formara parte de un guión que había memorizado desde hacía mucho tiempo. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte. «Rodrigo, ábreme», dijo una voz masculina, firme, grave, un tono que no dejaba espacio para el no. Valeria comenzó a llorar. No quería que esto llegara así. Sollozó. Yo pensé que podía resolverlo. Pensé que nadie tenía que enterarse. «¿A quién le pediste dinero?», pregunté manteniéndome de pie, sin acercarme a ella ni alejarme. «¿A quién, Valeria?». Ella tembló. Sus labios se movieron, pero no salía sonido. «Dilo», exigió Rodrigo. «A un conocido de Carla», respondió finalmente con un hilo de voz. Ella dijo que podía ayudarme, que era de confianza. El nombre de Carla volvió a caer como veneno en la sala. Sentí rabia. Una rabia fría, precisa. Una rabia que no lastima a quien la siente, sino a quien la merece. «Ese hombre no es de confianza», dijo Rodrigo, apretando los puños. «¿Cuánto dinero te prestó?». $10,000. El aire se escapó de mis pulmones. $10,000. Una cifra suficientemente grande para destruir un matrimonio. Suficientemente grande para que un prestamista golpeara la puerta de noche. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Hace 5 meses. 5 meses. Mucho antes de Thanksgiving. Mucho antes de que empezaran las miradas esquivas. Mucho antes de que Valeria comenzara a actuar como si yo fuera una presencia indeseada. Entonces lo comprendí. La vergüenza la había convertido en otra persona. La culpa la había deformado. Sus decisiones crueles no nacían de odio hacia mí, sino del miedo a ser descubierta. Rodrigo caminó hacia la puerta, pero puse una mano en su brazo. «No abras sin saber a quién enfrentas», le dije. Otro golpe. La madera vibró. «Rodrigo, no tengo toda la noche», dijo la voz. Estefanía cruzó los brazos. Su expresión no era de miedo, era de satisfacción. «Te dije que todo esto iba a salir a la luz», comentó. Rodrigo la miró con furia. «Tú sabías de esto». «Te advertí», respondió ella. «Pero preferiste no escuchar». La rabia en su voz tenía un matiz que no había percibido antes. Ya no era solo competencia, era resentimiento, algo más profundo, algo que se había estado cocinando por años. El golpe volvió a sonar, esta vez acompañado de un giro violento del picaporte. «Rodrigo, si no abres la puerta, la abro yo». Valeria cayó de rodillas. «No quiero que le pase nada a nadie», dijo entre sollozos. «Yo voy a pagar. Yo voy a arreglarlo». Me arrodillé frente a ella. «Valeria, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Porque Carla me dijo que si te lo contaba a ti, tú convencerías a Rodrigo de dejarme, que dirías que yo era una carga, que no servía para este matrimonio». Mi corazón se apretó con una fuerza dolorosa. «Carla miente», susurré. «Siempre lo hizo». «Yo lo sé», respondió ella, llorando. Pero entonces Estefanía volvió, y yo pensaba que Rodrigo quería algo con ella. Miré a Rodrigo. Sus ojos estaban hinchados.
No habló, pero su mirada lo dijo todo. No había habido infidelidad, pero sí había habido cobardía, silencio, omisión. Yo respiré despacio, y mientras lo hacía, un pensamiento cruzó mi mente como un relámpago. Un recuerdo. Una voz del pasado. Algo que había estado dormido y que ahora despertaba con una claridad peligrosa. Carla. Carla y sus mentiras. Carla y su insistencia en acercarse a Valeria. Carla y su presencia constante. Carla y aquella vez en la que vi a Estefanía hablando con ella en un evento, años atrás, sin que ninguna de las dos supiera que yo las observaba. Tal vez todo esto no era un accidente. Tal vez llevaba años sembrándose. Tal vez la semilla de esta destrucción fue plantada mucho antes de que Valeria entrara a mi vida. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Rodrigo intentó detenerme, pero levanté una mano. No lo voy a enfrentar desde el miedo, dije. La casa quedó en silencio. Caminé hasta la entrada. Me quedé justo frente a la puerta, escuchando mi propio corazón golpear contra mis costillas. ¿Quién es?, pregunté. Un silencio breve. Luego, alguien que viene a cobrar lo que es suyo. Abra la puerta, señora Teresa. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabe mi nombre? No hubo respuesta inmediata, solo un golpe seco más. Rodrigo se adelantó. Estefanía se acercó también. Parecía interesada en cada segundo. Valeria lloraba en el piso. Entonces, justo cuando Rodrigo tocó el picaporte para abrir, el sonido fuerte de un motor acelerando hizo vibrar las ventanas. El auto que estaba afuera arrancó con brusquedad. Corrimos hacia la ventana. Vimos el vehículo alejándose, dejando marcas de neumáticos en el asfalto. Rodrigo abrió la puerta y salió. Yo lo seguí. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. El auto se detuvo a mitad de la calle. Las luces traseras parpadeaban. Podía ver la silueta de un hombre dentro. Estaba mirándonos, mirando la casa. Y entonces, lentamente, bajó la ventanilla. Pero no fue él quien habló. Fue una voz femenina desde el interior. Una voz que reconocí al instante. Una voz que me hizo sentir un vacío en el estómago. Teresa, no sabes todo lo que se ha dicho de ti, y es hora de que escuches la verdad de mi propia boca. Carla. El sonido de la ventanilla bajándose se quedó suspendido en el aire como una amenaza silenciosa. La calle estaba casi a oscuras, solo iluminada por la luz temblorosa de un poste que parpadeaba cada pocos segundos. El viento levantaba hojas secas que corrían por el asfalto como pequeños mensajeros inquietos. Y allí, dentro de ese coche, estaba Carla, la mujer que había sembrado cada duda, cada mentira, cada veneno. Rodrigo dio un paso adelante, visiblemente alterado. Valeria, desde la puerta abierta, sollozaba con los brazos cruzados, temblando. Estefanía observaba la escena con los brazos pegados al cuerpo, como si todo aquello la emocionara más que preocuparla. Yo me quedé quieta, sintiendo mi corazón golpearme en el pecho con una intensidad que me nublaba los oídos. Carla, dije, controlando cada palabra, ¿qué haces aquí? La sombra en el auto se inclinó hacia adelante. Dudé un segundo si realmente quería oír su voz tan cerca, pero ya no podía retroceder. Esta noche se había encargado de derrumbar cualquier ilusión de seguridad que quedaba en nosotros. Vine porque estoy cansada de que me culpen de todo, respondió ella, y porque quiero que por fin entiendas lo que realmente pasa con tu familia. Rodrigo apretó los puños. Tú le diste el número de ese prestamista a Valeria. Tú la metiste en esto. Le di una solución, corrigió Carla, porque estaba sola, porque tú no estabas para ella. Valeria hundió la cara en las manos. Eso no justifica nada, dije, adelantándome 2 pasos. La manipulaste, la apartaste de mí con mentiras, hiciste que creyera que yo la despreciaba. Carla soltó una risa suave, en un tono que no esperaba. Teresa,
Tú siempre te creíste indispensable. Siempre quisiste dirigirlo todo. Un hogar, una tradición, una familia. Pero la verdad es que Rodrigo se alejó de ti mucho antes de que yo apareciera. Y Valeria solo necesitaba aceptar algo que todos veíamos menos tú. Me quedé helada. ¿Qué debía aceptar, Valeria?, pregunté. Carla respiró hondo. Que tu hijo ya no encontraba paz en su propia casa, y que empezó a buscarla donde no debía. Rodrigo dio un paso adelante. No digas otra palabra. ¿Por qué? ¿Porque tu mamá está aquí?, respondió Carla con tono ácido. Ella tiene derecho a saber. Sentí un escalofrío. Mis piernas temblaron apenas, pero me mantuve firme. Carla, di lo que tengas que decir. Ella sonrió, inclinando la cabeza apenas, como un depredador evaluando a su presa. Rodrigo y Estefanía se vieron varias veces. A solas, mucho antes de aquel video. Mi corazón se detuvo un segundo. La respiración se volvió pesada. Estás mintiendo, dijo Rodrigo con un hilo de voz. No estoy mintiendo, respondió ella. Y tú lo sabes. Me giré hacia Rodrigo, pero él evitó mi mirada. Ese gesto fue una puñalada, no un golpe seco, una herida lenta, una grieta profunda que se abría paso sin aviso. ¿Es cierto?, pregunté con la voz quebrándose sin permiso. Mamá, yo... Rodrigo se frotó el rostro con ambas manos. No pasó nada, pero sí nos vimos. Ella insistió. Yo solo quería aclarar cosas del pasado. Fue un error enorme. Mi garganta se cerró. Caminé unos pasos hacia atrás. Sentí que el suelo se volvía más blando bajo mis pies, como si pudiera hundirme en cualquier momento. Carla habló de nuevo, disfrutando cada palabra. Teresa, tú piensas que el problema aquí es Thanksgiving, o que es una cena sin ti. No. El problema es que esta familia lleva meses derrumbándose, y tú estabas demasiado ocupada tratando de recuperar tradiciones, recuerdos, fotos viejas. Ninguno de ellos vive allí ya. Ninguno. Ni Rodrigo, ni Valeria. Valeria rompió en llanto. No digas eso, gimió. Pero Carla continuó, implacable. Te quedaste en un pasado que ya no existe, y ese vacío lo llenó Estefanía. Ella llegó en el momento perfecto. Rodrigo estaba cansado del caos, del desorden de Valeria, de las peleas, de las dudas, y tú seguías ahí, intentando ocupar cada espacio. Fue natural que él buscara aire fresco. Mis manos empezaron a temblar. La noche parecía cerrarse alrededor de nosotros. No podía distinguir si las lágrimas que sentía en mi piel eran mías o si la humedad del aire las confundía. Rodrigo alzó la voz. Carla, cállate, no sabes nada. Sé más de lo que tú crees, respondió ella. Entonces, se inclinó y apagó el motor. El silencio que siguió fue aterrador. Parecía que hasta el viento se había detenido para escuchar lo que venía después. Teresa, dijo con calma, yo no vine a destruirte, yo vine a evitar que te lastimes más. Tú no sabes quién es tu hijo realmente, y creo que ya es hora de que lo descubras. Rodrigo quedó paralizado. Yo sentí el corazón retumbar contra mis costillas. Carla abrió la puerta del coche y salió. Tenía una carpeta en la mano. La sujetaba con la seguridad de quien lleva un arma, no papeles. Caminó hacia nosotros con pasos lentos, controlados. Aquí está, dijo, alzándola apenas. Todo lo que Rodrigo le ocultó a Valeria. Y todo lo que te ocultó a ti. Valeria se levantó de un salto. Carla, ¿qué haces? Tú fuiste la que... Yo fui la que te abrió los ojos, respondió. Pero tú preferiste encerrarte en tus miedos. Rodrigo avanzó, furioso. Dame eso. No, respondió ella. Esto no es para ti. Esto es para Teresa. Ella es la única que merece conocer la verdad completa. Extendió la carpeta hacia mí. Yo no moví las manos. No podía. Mi cuerpo estaba rígido, como si temiera tocar aquello.
Pero Carla dio un paso más. «Ábrela, Teresa», Rodrigo gritó. «No lo hagas». Mi respiración se volvió un trazo irregular. Mi corazón latía como si intentara escapar. Carla sostuvo la carpeta con ambas manos, ofreciéndomela. Aquí están los mensajes que Rodrigo envió a Estefanía, las fechas, las llamadas, y la razón verdadera por la que él permitió que ella volviera. Rodrigo retrocedió un paso, un gesto involuntario, un gesto culpable. Yo extendí lentamente la mano. Apenas la punta de mis dedos rozó el borde de la carpeta cuando la puerta de la casa se abrió de golpe. Era Valeria, con los ojos llenos de un terror que no le había visto antes. «Teresa», dijo con la voz rota, «no abras esa carpeta. No la abras, porque dentro hay algo sobre ti también». Me quedé inmóvil. «¿Sobre mí?», pregunté con la garganta cerrándose. Valeria lloró aún más fuerte. «Carla te lo ocultó durante años, y Estefanía lo supo, y yo lo descubrí hoy». Mi corazón dio un vuelco doloroso. «¿Qué cosa?», pregunté en un hilo de voz. Valeria se abrazó a sí misma, temblando. «Algo que puede cambiarlo todo». Carla sonrió y susurró. «Es hora de que conozcas el secreto que nunca debiste saber». El aire de la noche pareció espesarse cuando Carla pronunció esa última frase. El secreto que yo nunca debí saber. La expresión se clavó en mi mente como una aguja helada. Sentí que mi respiración se detenía. Los latidos de mi corazón me golpeaban en el pecho con una fuerza irregular. Miré a Valeria, que lloraba con un miedo distinto. No el miedo de la culpa, sino el miedo de quien sabe que algo a punto de revelarse puede cambiar no solo una familia, sino una vida entera. La carpeta seguía suspendida en el aire entre Carla y yo, como un objeto que ardía sin necesidad de fuego. Rodrigo retrocedió un paso. Estefanía se cruzó de brazos, con una sonrisa casi imperceptible. Ella estaba disfrutando cada segundo, cada quiebre, cada rasgadura. Yo respiré hondo. «Valeria», dije suavemente, «dime qué encontraste». «No puedo», respondió ella, sacudiendo la cabeza. «Me da miedo». «¿Miedo de qué?». «De que me odies», susurró. Mis ojos se suavizaron. «No podría odiarte. No después de todo lo que estás viviendo. Dime la verdad». Carla dejó escapar una carcajada corta. «Qué conmovedor». «Pero la verdad es más grande de lo que imaginas, Teresa. Mucho más antigua. Y no viene de Valeria, ni de Rodrigo». Avancé un paso firme. «¿Entonces de dónde viene?». «De tu pasado», respondió Carla. «De alguien a quien tú llamabas amiga». Mi pecho se apretó. «¿Qué amiga?». Carla inclinó el rostro. «Tu hermana». Un silencio feroz cayó sobre la calle. La palabra hermana se me clavó en el cuerpo como un rayo. Mi sangre pareció detenerse. Julia, Julia, que había estado a mi lado. Julia, que me había apoyado. Julia, que siempre había sido mi refugio emocional. Sentí que algo dentro de mí se quebraba sin hacer ruido. «Estás mintiendo», murmuré con un temblor involuntario. «Ojalá lo estuviera», respondió Carla. «Pero no. Tu hermana ha guardado un secreto durante años, un secreto sobre Rodrigo, y Estefanía lo descubrió cuando aún estaban en la universidad». Rodrigo palideció. «¿De qué estás hablando?», preguntó él, con voz quebrada. «De que tú, Rodrigo», dijo Carla despacio, «no eres quien piensas, y Teresa tampoco sabe quién eres realmente». Valeria cubrió la boca con ambas manos. Sentí el mundo inclinarse bajo mis pies. Una náusea profunda me recorrió la garganta. Un calor incómodo subió desde mi estómago hasta mis mejillas. Daba la sensación de que el aire había desaparecido. «Basta», dije. «Basta de juegos. Díganme la verdad. Ahora». Carla abrió la carpeta. El sonido del cartón abriéndose fue tan fuerte en mi mente que me pareció el ruido de un trueno.
Ella pasó las páginas con una lentitud irritante. Papeles, recortes, copias, documentos. Luego sacó una fotografía. Cuando la inclinó hacia la luz, la vi. Una mujer joven, mi hermana Julia, sostenía en brazos a un bebé recién nacido, un bebé que yo conocía muy bien. ¿Qué significa esto?, pregunté. Estefanía dio un paso adelante. Ese bebé es Rodrigo, dijo con suavidad venenosa. Y esa foto fue tomada 2 semanas antes de la fecha que tú conoces como su nacimiento. El aire se volvió espeso como humo. Eso es imposible, dije con voz quebrada. No, intervino Carla, con frialdad quirúrgica. Tu hermana no te dijo la verdad. Rodrigo nació 1 mes antes, y no fue en la clínica donde tú crees. Fue en otra, una donde ella trabajaba. Y fue ella, no tú, quien estuvo presente en el parto. Rodrigo estaba blanco como la pared. «Mamá», susurró, «¿qué está diciendo?» Mi mente giró en un torbellino de recuerdos. Dolor, silencio, vacío. Aquellas horas nebulosas del parto. Aquel día extraño donde desperté aturdida, donde no recordaba cada minuto como debería recordar una madre. Un día donde la medicina dijo que era normal, que estaba sedada, que era parte del proceso. La voz de Valeria rompió la quietud. Hace 2 días encontré una carta entre las cosas de Julia. Una carta que nunca te entregó. Estaba dirigida a ti. Me giré hacia ella. Valeria lloraba, pero su mirada era sincera, temblorosa, humana. ¿Qué decía la carta?, pregunté sintiendo que el alma me ardía. Decía, respondió Valeria, que Julia estuvo a cargo de todo, que hubo complicaciones, que pensó que no resistirías el parto, que decidió adelantarte la cesárea y que tomó decisiones sin decírtelo, incluyendo decidir quién entraba a la sala, incluyendo impedir que tú vieras a Rodrigo durante las primeras horas. Mis piernas fallaron. Rodrigo corrió a sostenerme. Sentí una corriente helada recorrerme la columna. «Mamá», dijo él. «¿Eso es cierto?» Yo no lo recuerdo, susurré. Carla intervino otra vez. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que tu hermana ocultó que hubo un error médico esa noche. Un error que afectó a Rodrigo. Un error que ella encubrió para proteger su trabajo y que nunca te confesó. «¿Qué error?», preguntó Rodrigo, con un temblor que partía el alma. Estefanía habló con voz suave. Un error que dejó rastros, enfermeras compradas, documentos alterados, historias clínicas manipuladas. Valeria sacó un papel arrugado del bolsillo. «Yo vi esto», dijo. «Este documento. Y si es real, significa que Rodrigo tuvo un problema de salud al nacer del que nadie te habló nunca». Rodrigo tomó el papel con manos temblorosas. «¿Qué problema?». Carla sonrió con una frialdad insoportable. «Uno que puede cambiar cómo te ves, cómo entiendes tus reacciones, tus crisis de ansiedad, tus vacíos, y sobre todo, cómo entiendes la manera en que Estefanía logró manipularte cuando eran jóvenes». Yo sentía el mundo hacerse pequeño, insoportable. Respiré con dificultad. Rodrigo abrió el papel. Sus manos temblaban. Sus ojos recorrieron las líneas. Su rostro se desfiguró. «No», dijo. «Esto no puede ser cierto». «Es cierto», respondió Estefanía sin piedad. Rodrigo me miró. Vi en sus ojos algo que nunca había visto. Un miedo profundo. Un miedo que venía desde un lugar antiguo, desde un origen que había sido escondido. «Mamá», dijo él, «aquí dice que...». El sonido de un motor se escuchó al final de la calle. Una moto, rápida, directo hacia nosotros. Estefanía levantó la cabeza, sorprendida. Carla también. Rodrigo retrocedió. Valeria gritó. La moto frenó en seco frente a la casa. El conductor se quitó el casco. Y yo solté un suspiro ahogado. Era Julia, mi hermana, con el rostro desencajado, con los ojos rojos y con un sobre en la mano. «Teresa», dijo con la voz rota.
No escuches a nadie más. Ese secreto solo puedo contártelo yo. Julia permanecía de pie bajo la luz anaranjada del farol, respirando de forma entrecortada. Tenía el cabello desordenado, los ojos hinchados y la piel húmeda, como si hubiera corrido durante horas o llorado durante días. El casco colgaba de su mano izquierda, mientras la derecha apretaba un sobre blanco que parecía arrugado por el sudor y la culpa. Su presencia partió la noche en dos, igual que un trueno que rompe el silencio antes de la tormenta. Yo sentí que mi corazón se detenía. Después volvió a latir con un golpe seco, casi doloroso. Rodrigo dio un paso hacia atrás. Valeria me tomó del brazo, temblando. Estefanía frunció el ceño con irritación, como si la aparición de Julia arruinara un plan cuidadosamente preparado. Carla, en cambio, abrió una sonrisa lenta. Satisfecha, demasiado satisfecha. Teresa, repitió mi hermana, avanzando con pasos inseguros. Por favor, necesito que me escuches. Yo no sabía si huir o gritar. Había esperado toda mi vida que ella fuera mi refugio, mi sostén, mi verdad, y ahora se encontraba frente a mí como el origen de un terremoto que por fin mostraba su epicentro. Julia, dije apenas, con la garganta cerrada. Dime que nada de lo que dijeron es cierto. Ella apretó los labios. Una lágrima le cayó por la mejilla. No puedo. Una punzada me atravesó el pecho. Sentí que las rodillas me fallaban, pero me mantuve firme. Rodrigo miró a su tía con ojos desorbitados. ¿Usted sabía algo sobre esto? ¿Desde cuándo? Julia bajó la mirada. Su respiración se volvió irregular. Desde siempre, confesó. La palabra siempre retumbó en mis oídos como una explosión silenciosa. El mundo dejó de tener bordes. La imagen de Rodrigo recién nacido se mezcló con los vacíos de memoria, las sombras del quirófano, la sedación excesiva, las horas que nadie quiso explicarme. ¿Qué hiciste?, pregunté. Mi voz no tembló. Era una voz que no conocía, más firme, más fría, más mía. Julia tragó saliva. Tuve miedo, Teresa, pánico, y tomé decisiones que no debía. Carla avanzó un poco, como si disfrutara cada palabra. Díselo todo, susurró. Ya no hay nada que esconder. Julia la ignoró. Dio 2 pasos hacia mí. Yo retrocedí 1. Era una danza trágica. El día del parto, comenzó. Hubo complicaciones, una hemorragia. Tus signos vitales bajaron demasiado. Pensé que te perderíamos. Sentí un zumbido en los oídos. Recordé fragmentos. La luz blanca. Voces lejanas. Sensación de flotar. ¿Y entonces?, pregunté. Entonces, decidí actuar sin pedirte permiso. Pedí que te sedaran más de lo normal. Pedí que te durmieran. No quería que sufrieras. No quería que entraras en pánico. Pero al hacerlo, te dejé inconsciente más tiempo del debido. Una punzada ardiente me cruzó la memoria. El vacío. La confusión. Cuando desperté, no me dejaban ver a Rodrigo. Dije en voz baja. Dijeron que era por mi bien. ¿Fue decisión tuya? Julia cerró los ojos. Sí. Rodrigo me miró con un dolor que no cabía en su rostro. ¿Y lo del error médico?, preguntó él. ¿Es verdad? Julia respiró hondo, como quien se prepara para hundirse en el mar. Rodrigo sufrió una falta de oxígeno breve en el parto. Muy breve. Pero existió. Los médicos dijeron que lo monitorearían, que no había daño aparente, pero el reporte quedó registrado en un documento que nunca te entregaron. Me llevé una mano a la boca. El mundo giró. ¿Tú escondiste eso?, susurré. Sí, dijo ella. La confesión cayó como una piedra gigantesca, levantando polvo emocional. Mi visión se nubló por un instante. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué me mentiste toda la vida?
Julia empezó a llorar con una crudeza desgarradora. Porque pensé que era lo mejor, porque pensé que te estaba protegiendo, porque pensé que si sabías la verdad sobre su nacimiento, te culparías a ti misma. Y luego, porque ya era demasiado tarde. Cada año que pasaba hacía más imposible confesar. Y sí, también tenía miedo por mi trabajo. Miedo de perderlo. Miedo de que me odiaras. Sentí una corriente fría recorrerme la columna. No sabía si llorar o gritar. No sabía si quería abrazarla o empujarla lejos. ¿Y Estefanía? Pregunté. ¿Cómo se enteró? Estefanía sonrió. Ay, querida Teresa, yo trabajo con información. Rodrigo y yo fuimos pareja en la universidad. Él confiaba en mí. Demasiado. Accedí a su correo una vez. Encontré un mensaje, una copia vieja del archivo clínico que Julia ocultó. Lo guardé, lo usé, lo adapté, y lo convertí en una herramienta para asegurarme de que él siguiera atado a mí, hasta que Valeria llegó a su vida. Rodrigo apretó los puños. Tú me manipulaste, dijo con la voz más baja que le había escuchado. Sí, respondió ella con una serenidad escalofriante, porque sabía que mientras tú vivieras con esa duda interna, serías vulnerable, y alguien tenía que aprovecharlo. Yo di un paso adelante. Mi respiración era profunda, ordenada, peligrosa. Todo el daño que le hiciste, ¿solo por controlarlo? Por no perder lo que quería, dijo Estefanía. Valeria temblaba detrás de mí. Eres un monstruo, susurró. Estefanía se encogió de hombros. Todos somos monstruos cuando tenemos miedo. Julia se llevó una mano al pecho. Teresa, dijo con la voz despedazada. Yo sé que te fallé, pero no vine para defenderme. Vine porque tú mereces saber la verdad completa, y porque lo que falta por revelarse no está en esos papeles. Está en lo que yo guardé durante 20 años. Un secreto que puede destruirme, pero también puede liberarte. Rodrigo dio un paso hacia ella. ¿Qué falta por decir? Julia levantó el sobre. La razón por la que hubo complicaciones ese día. La razón por la que te sedaron tanto. La razón por la que quise ocultar todo. La razón por la que... Tu padre nunca quiso hablar de ese parto. Sentí un latido seco, un golpe en el estómago. Mi piel se erizó entera. ¿Mi esposo? Pregunté con la voz cargada de temor. ¿Qué tiene que ver él con esto? Julia me miró con unos ojos que ya no eran de hermana. Eran los ojos de alguien que ha vivido dentro de una culpa insoportable. Teresa, susurró. Él no estuvo ausente ese día. No fue un accidente, no fue trabajo. Él estaba allí, en la clínica, y lo que ocurrió en esa sala no fue un error médico, fue una decisión humana. Valeria se tapó la boca. Rodrigo quedó inmóvil. Carla sonrió con triunfo salvaje. Estefanía levantó las cejas, sorprendida incluso ella. Yo sentí un vértigo feroz. Julia, dije casi sin aire. ¿Qué hizo mi esposo? Julia abrió el sobre con manos temblorosas, sacó un documento amarillento. Y antes de entregarlo, murmuró. Lo que pasó ese día cambiará tu recuerdo de él para siempre. Tomé el documento de las manos de Julia con un cuidado extraño, como si fuera un animal herido que pudiera morderme en cualquier momento. El papel estaba amarillento, con bordes algo doblados. Mis dedos tenían un leve temblor que no podía controlar. Sentía a Rodrigo a un lado, con la respiración entrecortada. Valeria, unos pasos detrás, abrazada a sí misma. Carla observaba con los brazos cruzados. Estefanía, ligeramente inclinada hacia adelante, como quien espera el último acto de una obra que ha ayudado a escribir. Abrí el documento. Reconocí la cabecera de la clínica. Reconocí mi nombre. La fecha. Pero había algo diferente. Un apartado que nunca había visto. Una firma que conocía demasiado bien. La de mi esposo. Tragué saliva. Lee en voz alta, dijo Julia con voz apagada.
Mis ojos recorrieron la primera frase. La lengua se me secó. Sentí un pinchazo en el estómago. Por petición expresa del cónyuge, se autoriza adelantar la cesárea por motivos personales, asumiendo los riesgos de prematuridad y complicaciones anestésicas. La palabra personales me quemó la boca. Rodrigo abrió los ojos de par en par. ¿Motivos personales?, repitió él. ¿Qué clase de motivo personal es más importante que la vida de su esposa y de su hijo? Julia respiró hondo. Teresa, susurró. Ese día él vino a verme antes de que tú ingresaras. Me dijo que no podía esperar más. Tenía que viajar. Tenía una reunión importante. Quería que el parto fuera ese día, no una semana después, como estaba previsto. Presionó al médico. Dijo que asumiría la responsabilidad. Dijo que tú lo entenderías. La calle pareció desvanecerse. Recordé vagamente su prisa en aquellos meses, sus llamadas extrañas, sus ausencias, su maleta siempre lista. La supuesta reunión que coincidió con mi recuperación, su frialdad, su distancia. No era una reunión, dije en voz baja, sintiendo cómo las piezas encajaban con un dolor sordo. Era la otra. Julia asintió con lágrimas. Yo no lo supe ese día, dijo, pero lo supe después, y ya era demasiado tarde. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos apretaron el documento hasta casi romperlo. ¿Y tú aceptaste?, pregunté con dureza. ¿Aceptaste adelantar el parto por la agenda de un hombre que ya estaba pensando en irse con otra? Julia sollozó. Tenía miedo de que él se volviera violento, Teresa. Estaba alterado. Gritó. Amenazó con demandar al hospital si no lo escuchaban. Y yo, en medio del caos, pensé que era mejor adelantarlo. Pensé que todo saldría bien, pero no salió bien. Miré a Rodrigo. Estaba blanco, con los ojos fijos en mí, como si la respuesta que yo diera pudiera sostenerlo o terminar de hundirlo. Rodrigo, dije con la voz ahogada. No fue tu culpa. Nunca lo fue. Él bajó la mirada. ¿Entonces?, preguntó. Todo lo que he sentido todos estos años, esta sensación de vacío, esta culpa sin nombre, ¿era un secreto que todos escondían de mí? Era un secreto que yo ni siquiera sabía, respondí. Me lo escondieron a mí también, a tu madre, a la que expusieron a una cirugía precipitada solo porque a tu padre le urgía otra vida. Sentí una oleada de rabia fría atravesarme. Ya no era solo dolor, era claridad, claridad brutal. Levanté la vista hacia Carla. Tú usaste todo esto como arma, dije. Mezclaste medias verdades, documentos robados, inseguridades, para gobernar sobre esta casa desde las sombras. Ella alzó la barbilla. Yo solo hice que la verdad saliera a la luz, respondió. No, corregí. Tú hiciste negocio con la herida. Le diste el contacto del prestamista a Valeria. La llenaste de miedo. Me pintaste como enemiga. Y te sentiste importante viendo cómo todos se rompían. Me giré hacia Estefanía. Y tú, continué. Usaste el vacío de Rodrigo para seguir teniéndolo a tu alcance. Aprovechaste un error médico para construir un lazo enfermo. Alimentaste su duda para que dependiera de ti. Estefanía abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. Basta. Ya te escuché demasiado. Respiré hondo. Sentí el sabor salado de mis propias lágrimas. Esta noche, dije, mirando a todos, yo también he perdido algo. He perdido la imagen del matrimonio que tuve. He perdido la idea de que mi hermana siempre me protegió. He perdido la ilusión de que la familia trata de cuidarse por encima de todo. Pero también he ganado algo. Rodrigo me miró, temblando. ¿Qué cosa?, preguntó. Lo miré a los ojos, la certeza de que ya no pienso vivir rodeada de secretos ajenos, ni de culpas que no son mías, ni de personas que se alimentan del dolor de otros. Avancé hasta la puerta de la casa. La dejé abierta de par en par. Miré a Rodrigo y a Valeria.
Esta casa es de ustedes, dije. Pero yo no voy a permitir que se convierta en un escenario para Carla ni para Estefanía. Si quieren sanar, será sin ellas. Si quieren reconstruir, será con verdad, no con teatro. Valeria se secó las lágrimas. Yo quiero sanar, murmuró. Y quiero pedirte perdón de verdad, Teresa. Por excluirte, por creer mentiras, por dejar que mi miedo te convirtiera en amenaza. Me acerqué a ella. Le tomé las manos. Te equivocaste, dije. Y te equivocaste feo. Pero también eres joven. Y estás rodeada de personas que han manipulado tu dolor. Si tú decides sacarlas de tu vida, yo voy a estar aquí, no como enemiga, sino como alguien que sabe lo que es ser traicionada y aún así seguir adelante. Valeria se quebró y se abrazó a mí con fuerza. Yo la sostuve. No era una reconciliación perfecta, pero era un comienzo. Me giré hacia Rodrigo. Hijo, dije, tienes derecho a estar enfadado con todos, conmigo también, si sientes que no vi lo que pasaba. Pero hoy sabes algo. Tu vida no empezó con un error. Empezó con un acto de egoísmo de un hombre que ya no está, y con el miedo de dos mujeres que eligieron el silencio. Eso no define quién eres. Lo que hagas a partir de ahora sí. Él se acercó. Me abrazó con una fuerza que casi me dejó sin aire. Mamá, susurró. Perdóname por no haberte protegido también a ti. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, me permití dejar que mis lágrimas cayeran sin resistencia. No eres tú quien tenía que protegerme, respondí. Era yo quien tenía que enseñarte a no permitir que nadie jugara con tu dignidad. Tal vez hoy, por fin, estoy haciéndolo. Me separé de él. Miré a Julia. Tú y yo hablaremos, dije. No hoy, no delante de ellos, pero hablaremos. Y decidiré qué queda en pie entre nosotras después de tanto silencio. Ella asintió, llorando. Me giré hacia Carla y Estefanía. Las dos tenían expresiones distintas. Carla, frustrada. Estefanía, sorprendida de que el final no fuera el que esperaba. Ahora quiero que se vayan, dije con calma. De esta casa, de la vida de mi hijo, de la mente de mi nuera. No quiero verlas cerca de ellos otra vez. Si persisten, no será una suegra dramática quien las enfrente. Será la ley. Carla frunció el ceño. No puedes hablar así. Sí puedo, respondí. Y si hace falta, pondré por escrito cada cosa que sé. Prestamistas, mensajes, manipulación. Veamos quién pierde más. Estefanía sostuvo mi mirada unos segundos. Luego resopló. Esto no ha terminado, dijo. Para mí sí, contesté. Las vi subir al coche. El motor rugió. Se alejaron en la oscuridad, dejando un rastro de ruido y nada más. La calle volvió a quedarse en silencio. El viento movió las hojas. La casa respiraba distinto, como si se hubiera aligerado de un peso antiguo. Miré hacia adentro. La mesa vacía, la luz cálida, los rostros cansados. Quiero que sepas algo, Teresa, dijo Rodrigo de pronto. El próximo Thanksgiving no lo organizará Estefanía, ni Carla, ni Valeria sola. Lo vamos a organizar juntos, con la verdad en la mesa y con tu silla en su lugar. Una paz extraña me recorrió el pecho. No era felicidad, era algo más sereno. Algo que se parece a la esperanza. Sonreí con suavidad. Si hago pavo, esta vez tú vas a ayudarme, dije. Él rió entre lágrimas. Lo prometo. Entramos en la casa. Cerré la puerta. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, yo era quien decidía qué se quedaba dentro y qué se quedaba fuera. Si tú, que has escuchado mi historia, has sentido alguna vez que te sacaban de tu propia mesa, que te borraban de las fotos de tu propia vida, quiero decirte algo desde aquí. No eres insignificante. Tu lugar no se negocia con chismes ni se vende con deudas. Se defiende con verdad, con límites y con dignidad. Y si alguna vez has tenido que renunciar a algo para salvarte,
Quiero que sepas que no estás sola. Si sientes en tu pecho una parte de este dolor y también de esta fuerza, suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe en los comentarios desde donde nos escuchas. Uno de los primeros 10 lugares que aparezcan será elegido para la próxima historia. Y de corazón te digo, que Dios bendiga a cada persona que se queda, que comenta, que comparte y que apoya este espacio donde las verdades duelen, pero también sanan.